Bien. Les decía que si yo daba la clase en inglés, muchos de ustedes iban a quedar afuera. Y ese quedar afuera implica mi responsabilidad, ¿sí? Porque yo tengo que pensar en todos. Y para que yo pueda pensar en todos, implica que los tengo que conocer, como decíamos antes, que tengo que tener en cuenta cuáles son sus características, su contexto histórico, ¿sí? Cómo ustedes aprenden. Y en función de eso, quizás pueda irme echando algo inglés, algo español, ¿sí? Si es mi objetivo. Si es mi objetivo que ustedes puedan comprenderlo también en inglés. Pero pensar en quienes no hablan nada de inglés, ¿sí? Bien. La organización de la escuela influye en quienes pueden ingresar, permanecer y aprender. ¿Qué implica esto? ¿Por qué influye? ¿Por qué? Porque la estructura organiza, ¿sí? La estructura nos va a organizar a todos. Tenemos un encuadre, ¿sí? Y en eso va a influir, ¿para qué? Para que podamos ingresar, porque necesitamos cierta estructura, permanecer, ¿sí? Y aprender. Necesitamos la estructura. La estructura necesita también del conocimiento del grupo. Volvemos a lo mismo. A veces necesitamos romper la estructura. ¿Por qué? Porque sabemos que quizás de este modo no todos los estudiantes aprenden, necesitamos romper la estructura y volver a armar. Y ahí implica reencuadrar, volver a pensar, ¿sí? Teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, el horario, ¿sí? La materia, el grado. Quizás en el jardín, creo que Andrea vos eras de nivel inicial, esa estructura es mucho más flexible, pero no lo es así el nivel medio. Entonces tenemos que ir armando, ¿sí? Pensando en cómo este estudiante en el nivel inicial, con esta flexibilidad, podía lograr los conocimientos, ¿sí? Alcanzar los contenidos mínimos prioritarios. Bueno, los necesitamos también en el nivel primario y en el nivel medio. Ir armando, organizando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere aportar algo? Juli, yo lo que quería decir es que a la vez nos sirve de guía esa estructura, más allá que después podemos reestructurarnos, porque sería creo la palabra, pero eh, nos permite a la vez ser guía. Esa reestructuración que hacemos es una nueva guía para lograr ese objetivo o lo que buscamos lograr en esa relación, ese vínculo que generamos con los alumnos, la institución y el docente. Sin, Totalmente, pero no ah, hay que olvidarse que a veces es necesario reestructurar, ¿sí? No sí. dejar siempre, bueno, yo tengo esta guía y la voy a hacer así porque me funcionó con este estudiante y lo voy a usar para todos. No, o sea, tener la apertura de esa estructura, también permitir esa reestructuración dentro de esa estructura para lograr un buen objetivo. Abrirla, ¿sí? Tal Abrirla cual, para acompañar. tal Juli, cual. Bien. tenés manitos levantadas, ¿sí? Eh, Marisa, Estoy diciéndome, Marisa, me parece que es sí, quien habló recién, sí, y levantó la alguien No, mano. más. Juli Estoy Fuentes hablé. levantando. Ah, perdón, Marisa. Sí, yo pensaba en esto de la estructura que justamente lo que atenta contra todo es buscar la homogeneización o la homogeneidad de la estructura, pero también tenemos estructuras macros y micro, macro de la institución o el sistema educativo, micro, el aula. En el caso del secundario, es una cuestión que me preocupa muchísimo porque hay un montón de políticas que acompañan la inclusión, las trayectorias en clave de derecho, pero la estructura, sé que no lo voy a cambiar yo, pero la estructura, la organización, sigue siendo del siglo pasado o el anterior inclusive. O sea, es una estructura que ya
en sí misma se está convirtiendo en una dificultad, y más que nada la división que hay tan estanca, aunque se están haciendo intentos y se está buscando la interdisciplinariedad, pero esas estructuras tan estancas, de materias tan cerradas, la organización del tiempo laboral, es una cuestión, por ahí a lo mejor decís, bueno, este docente estaría bueno que trabaje con esta, o este espacio curricular con este, pero no podés juntar a los docentes porque hay un impedimento no de parte del docente, sino de parte de la organización del tiempo de trabajo. Entran a chocar materias, o sea que en ese sentido se está convirtiendo la misma estructura que el sistema propone en una barrera, no solo para los chicos con discapacidades, Todos. sino para los chicos, para todos, porque bueno, esto que vos decías antes, ¿no? Las formas que tenemos de aprender no es para todos igual, no aprendemos todos de la misma manera. Y hoy por hoy se requiere inclusive hasta de mayor tiempo para poder enlazar esos procesos cognitivos que hacen al aprendizaje y a la construcción y al desarrollo de capacidades, porque bueno, el desarrollo de capacidades requiere también de otro modo de enseñar. Eso nada más. Totalmente. Hoy nos implica otro tiempo planificar, pensar otras propuestas o propuestas variadas, ¿sí? Nos implica quizás sentarnos más en pensar esta actividad que quizás antes la dábamos de una sola manera. Ese tiempo quizás no es el condicionamiento que nosotros como docentes vamos a tener. Lo que sí, por ahí, muchas veces cuesta, y es esta la estructura, que es, bueno, tenemos el año, nos corre el año, nos pasan los meses, ¿sí? Y ahí tenemos que ir pensando estrategias y ir flexibilizando, porque a lo mejor un contenido lo podemos ir estirando con otros y otros, ¿sí? Eso es real. También es real, por ejemplo, cuando pensamos en armar los boletines, las libretas, el IEF y demás. Tiene una estructura y tenemos ciertos caracteres y basta. Y muchas veces el completar eso no nos deja hablar de nuestro estudiante y en el cómo que pensábamos al principio aprende. Ustedes me dirán más que yo, que están armándolos a eso. Bueno, en eso tenemos que también ser flexibles. Quizás podemos agregar o debemos agregar algún informe, ¿sí? Si es un estudiante que necesita aclarar, bueno, sí, tiene un logrado, pero lo logró con esto, esto y esto y esto. Sí, porque pudo hacer esto, esto y esto. Y necesitó este y este y este apoyo. ¿Sí? El otro no está en nuestra mente. La familia no está en nuestra mente. Entonces debemos darle claridad. ¿Sí? Y también esa claridad que le demos a la familia, al docente, demás, se la vamos a estar dando al estudiante. ¿Sí? Para garantizar el derecho a la educación se necesitan políticas inclusivas y cambios en las prácticas cotidianas. Y esto es lo que decía recién. Todos los estudiantes que están en nuestra escuela, todos tienen derecho a la educación. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la educación. Y la política inclusiva hoy es un derecho. Todos los niños tienen derecho a transitar su educación obligatoria en una escuela común. ¿Sí? Se va a ver después la necesidad o no de la derivación o el inicio en una escuela especial. Si va a haber o no la necesidad de un proyecto, un PPI, proyecto pedagógico institucional, individual. Se va a ver o no la necesidad de un docente de apoyo a la inclusión, la DAI. Pero no es el estudiante de la DAI, es el estudiante de la escuela. ¿Sí? Es el estudiante de la escuela y las responsabilidades de todos son de todos los agentes de la institución.
No solo de la seño ni del equipo directivo, sino de Sí, todos. tenés un comentario en el chat Sí, que dice, en nivel inicial nos da la posibilidad de redactar cómo lo logró, pero no nos permiten los informes plasmar cuando hay profesionales que ayudan. ¿no se los permiten desde el cole o cómo es que no se los permiten? Acá estoy. No, Sí, cuando redactamos los informes, hay un lugar donde podemos poner observaciones, pero no nos permiten, desde el ministerio, no nos permiten poner que tuvo un acompañante pedagógico, por ejemplo. bien, bueno, eso No sé es, cuál es el motivo. Creo que esa es una gran duda mía también, y bueno, lo plasmé en el trabajo también. Creo que hay falta de comunicación sí, entre de ley. las inspecciones, no sé, tiene que haber algo ahí porque, o sea, sí, el niño logró, pero si vos no tenés el legajo como corresponde, el docente que lo recibió no sabe que ese chico tuvo eh, adaptaciones o que fuimos buscando diferentes estrategias para que la pueda resolver. Bueno, A ahí, eso hago por ejemplo, referencia. es algo muy importante tener el informe del docente que lo acompañó. Sí, Claro, lo único que junto. no queda plasmado en el IP, o sea, en el informe que se sube al ministerio. Sí, en ese no queda plasmado, pero sí en el legajo del estudiante, que es el que va a transitar Sí, después si sí, él cambiara eh, de escuela. ¿Sí? sí, sí. Bueno, pues eso es lo Eso que es muy hablábamos en importante. la otra clase, que decíamos cuando no hay un legajo o no se pasa el legajo, quien recibe, si no tiene el legajo completo, pasan estas cosas que uno no sabe. Es más difícil. Queda Sí, incompleta la trayectoria. claro. Gracias, ¿no? Pero ahí, no, está bien. Es muy importante que podamos participar, como les dije, porque quizás a lo que te pase a vos, Andrea, también le sucede a otros. ¿Sí? Bueno, ahí el tener el legajo completo es responsabilidad de la escuela y de nosotros como docentes del grado, ¿sí? En pedirle e insistir quizás al equipo o a quien necesite o a la familia en que nos envíen o nos acerquen el informe. En el caso de que ese informe no exista, porque no lo pudieron acercar, porque dejar una constancia en el legajo. Dejar una constancia nosotros como docentes, que en el año 2026, transitando sala de 5, por ejemplo, el estudiante o la estudiante Julieta Ricordi estuvo acompañada por la docente de apoyo a la inclusión, que asistía los días y los horarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí le va a dar claridad a otro, si este estudiante está en sala de 5 y va a pasar a primer grado, a la señora de primero. No es un informe, no queda en el CD, pero sí queda en su legajo formato papel. ¿Sí? Claro. Juli, Juli, ¿Sí? ahí como para hacer un poquito de articulación con los temas que hemos trabajado en las clases anteriores, invitarlas a continuar profundizando en lo que ya hemos estado viendo respecto de los legajos únicos en cuanto a este tema específicamente, para poder como teorizar una trayectoria de manera objetiva y que no se pierda en el camino cuando hay un cambio de escolaridad, cuando hay una orientación a escuela especial, supongamos. Y también, aparte de invitarlas a profundizar en eso, también releer todo lo que estuvimos viendo en relación a lo que dice Flavia Perigi de las trayectorias. ¿Se acuerdan que hablamos de trayectorias reales y em, de trayectorias teóricas? ¿Sí? Se vincula mucho con esto que circula ahora en relación a la inclusión, a la democratización, a la importancia de las políticas, pero también del cambio en nuestras formas de enseñar, ¿sí? Es como que desde de las políticas de derechos inclusivas
se está trabajando y mucho, pero claro, una de las chicas decía ahí, ¿qué hacemos cuando no hay alguien que nos ayude? ¿Cómo hace un solo docente? Que es una de las demandas que hay. O también otra de las demandas es cuando el docente no se siente preparado, ¿sí? Para diversificar, para atender a todo, garantizar el aprendizaje de todos sus estudiantes. Bueno, en ese sentido, desde las políticas se está trabajando fuerte porque por algo existen las distintas modalidades dentro del sistema educativo, pero falta profundización. Y a su vez, cada una de nosotras, desde nuestros roles, también y capacitando. Esto que estamos haciendo ahora es un paso fundamental. Capacitándonos, informándonos, reconociendo roles dentro de las personas que participamos en los procesos de inclusión y en el sistema educativo en general, ¿sí? Pero bueno, un poquito eso, que puedan ustedes, a medida que avanzamos en las teorías, ir haciendo asociación con las que ya hemos estado viendo, porque están entrelazadas de manera casi directa, Sí, ¿sí? Esta cuestión de las trayectorias teóricas y las trayectorias reales nos, como que nos da sustento, nos arma, nos da una base fuerte para poder comprender, para poder reflexionar acerca de las cosas que estamos viendo hoy con la profe Juli. Entonces, los que ya han podido profundizarlo y los que no, se los invito a que lo relean, porque realmente que tiene mucha relación y nos da sustento teórico para tomar decisiones en nuestros prácticos. totalmente, Fer, tenemos que pensar que esto va a tener todo relación, porque estamos hablando de qué, de nuestro quehacer, ¿sí? Y de nuestros estudiantes, que todo hablamos de una misma persona. Entonces todo va a estar conectado, relacionado, ¿sí? Y va a decir, ay, pero esto ya lo dijeron en la clase anterior. Sí, y quizás volvamos y lo volvamos a decir, lo volvamos a repetir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma persona y cómo esto, por ejemplo, eh, el legajo único, las trayectorias, el modo de presentación de las propuestas, influye en nuestros estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? No es la consecuencia, pero ¿qué va a ser? ¿Qué es? ¿Qué les parece que es? Todo esto que está interrelacionado, que está acompañado, que va y que viene. Es la trama, ¿sí? Bien, la enseñanza debe adaptarse en diferentes ritmos, estrategias y formas de participación, que es lo que veníamos diciendo. Fer, ¿querés com- eh, mover la pantalla? Una política de cuidado institucional entre subjetividades y trayectorias educativas era otro apartado que teníamos en la clase 1. Existen diversas desigualdades y en eso tiene como consecuencia una respuesta de la escuela. Una de las desigualdades es que afectan las trayectorias educativas. ¿Qué tiene que hacer la escuela o qué debería hacer la escuela? Brindar acompañamiento. Y este acompañamiento es lo que decía la profe Fer y está ligado en esto de la actualización, en pensar, en buscar información, ¿sí? En escuchar, en trabajar en equipo, en dar apertura, ¿sí? Al trabajo con otros. ¿Les parece? No hace falta que levanten la mano. Si quieren hablar, activan el micrófono y, y lo dicen, no hay problema. Una desigualdad que en el contexto histórico y en las formas de transmitir la información, de brindar
el contenido, a veces hay un problema individual. Este estudiante no puede aprender. Entonces, como respuesta de la escuela, debemos promover la inclusión. Promover la inclusión implica escucharlo, conocerlo, darle apertura en distintas propuestas, ¿sí? ¿Qué más les parece? Porque incluirlo no es solamente habilitarlo en el grado. Bueno, te incluimos porque estás acá en esta aula con nosotros. No, es hacerlo parte. Y hacer parte, que este estudiante pueda ser parte de este grado, implica quizás un tiempo de conocimiento, un tiempo de pensar una propuesta diversificada, ¿sí? En donde el estudiante pueda participar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior con la profe Fer habíamos hablado de eso? ¿Algo de eso? Darle una participación activa o pasiva en alguna propuesta. ¿Sí? El trabajo con otro compañero, con otro docente, conmigo, como senior profe, ¿sí? Algunas desigualdades se relacionan con el contexto social y familiar, y esto es lo que venimos hablando también, implica que conozcamos la realidad de cada estudiante. Y no es de chusmas, ¿sí? No es que yo lo haga porque quiero saber, no. Necesito saberlo, cuál es la realidad de este estudiante, para poder ayudarlo, ¿sí? Y conocer mejor para después transmitir las propuestas. Pero no solamente me tengo que quedar con él, bueno, sí, yo sé, conozco la realidad. Después de conocer la realidad, tengo que llevar a cabo las propuestas. Porque muchas veces sucede o no sucede que sí, bueno, sí, es que esto, es que la mamá, es que vive solo, si es un estudiante del secundario, por ejemplo. No, bueno, los papás son del campo, vive solo, o no tiene acceso a internet, o eh, sabemos que tiene, ¿sí? Bueno, sabemos, pero ¿qué podemos hacer con esto que sabemos? Esto que sabemos lo tenemos que tomar para después ver cómo pensamos la propuesta para que este estudiante pueda aprender, ¿sí? Se pueda sentir partícipe. Requieren apoyo y políticas de cuidado. Y ahí implica garantizar el derecho a la inclusión, a la educación. Que es todo lo que veníamos hablando con la profe Fer, las clases anteriores. ¿Sí? Las veo muy serias a todas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiera decir algo? Entiendo que cuando nos implica en nuestro accionar diario y en nuestras propuestas, muchas veces nos desbordemos y decimos, yo no sé para dónde disparar. Muchas señas a mí me dicen eso, por ejemplo, yo no sé para dónde disparar. Quiero hacerlo, pero no tengo tiempo, a veces no tengo recursos, no tengo el conocimiento, no me siento preparado. Bueno, nuestra predisposición y nuestra apertura va a ser la apertura a nuestros estudiantes. Y ahí está en la transmisión que hablábamos antes.
Las políticas educativas buscan garantizar la igualdad de oportunidades, que todos podamos aprender en igualdad de condiciones. Para lograrlo, reconocen las diferencias de cada estudiante, brindan recursos y acompañamiento. Promueven el cuidado y la inclusión para que todos puedan aprender y participar. ¿Sí? Es muy bonito lo que está escrito, pero implica un trabajo. ¿Sí? Un trabajo como docente que implica el reconocimiento del estudiante, la presentación de las actividades, el pensar el qué y el cómo. Pensar qué voy a dar, qué, cómo lo voy a dar. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar con algo? Sí, Juli. Bueno, a mí me gusta participar bastante, ya verás. Me encanta. Pero por una cuestión de que puedo opinar algo y estar equivocada y me gusta verlo desde otra opinión también. Pero a mí me suele pasar que esto que vos decís, ¿no? Está muy bonito escrito y después para llevarlo a cabo implica un montón de situaciones y también implica muchas veces, o me pasa a mí, el poco tiempo que yo estoy con ellos. Entonces a lo mejor uno quiere hacer todo ese proceso desde el lugar que tenemos, pero a lo mejor los veo una vez a la semana nada más, por ejemplo. Y digo, bueno, yo en ese tiempo que estén conmigo voy a llevar a cabo esto, tener en cuenta esto, planificar, organizar todo y después lo veo la otra semana y a veces genera un efecto positivo y otras veces no es tan positivo porque es mucho el tiempo de distancia de una clase a otra y el poco tiempo que yo estoy con ellos acompañándolo. No Son es que 80 minutos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Son 80 minutos o 60? 80. 80. Pero a lo mejor tengo, por ejemplo, un módulo y medio, digamos, en secundaria, una vez a la semana. Entonces, yo digo, bueno, en ese módulo y medio yo voy a intentar lograr este objetivo, o sea, poner todo en mí, el acompañamiento, todo esto que acabas de explicar vos. Y por ahí, a la semana siguiente, el efecto va generando un efecto positivo y bueno, pero Pueden seguir con la clase. otra vez es como volver a cero. Entonces, cada clase es como volver a cero. Cuando sentís que ese es el volver a cero, ahí tenemos que pensar qué recurso podemos utilizar, ¿sí? ¿Qué recurso podemos utilizar? Que sea visual, gráfico, ¿sí? Que nos agilice en el tiempo de los 80 minutos, Claro. ¿no? A eso estoy hablando. Que nos agilice ese tiempo y que podamos administrarlo para que con lo visual yo pueda decir, bueno, pero yo trabajé esto, esto y esto, ahora puedo seguir. ¿Qué materia da, Juli? Biología. Bueno, por ejemplo, puedo seguir con un recurso visual de biología, si estoy trabajando la célula, ¿sí? Que Sí. trabajé las partes de la célula, bueno, un recurso visual, ¿sí? Para poder administrar el tiempo y no es necesario volver con todo y pueda continuar. Sí, yo desde ese punto creo, porque no la verdad absoluta no la tengo, pero creo que dentro de todo lo sé resolver y lo puedo resolver. Pero ¿en qué hago hincapié? En ese acompañamiento que tenemos que hacer con el alumno, que tenemos que saber ese entorno, ese acompañamiento. Por ejemplo, que yo sé que no va a tener la fotocopia y yo voy a resolver lo de la fotocopia para que él tenga todo ese proceso para ir encaminándolo. Pero a lo mejor a la siguiente clase que vuelvo, la fotocopia que yo le di no está, la carpeta o la hoja no, porque tampoco el entorno acompaña. Es como que una variedad de cosas que está más allá del alcance de todo lo que yo le pueda dar a ese alumno. Si yo sé que esa fotocopia, sí, muy claro, si yo sé que esa fotocopia no va a volver, ¿sí? Bueno, tener como un respaldo, es decir, bueno, hacemos, lo terminamos, lo dejamos, no le vas a decir a él, vos No. dejalo acá conmigo que yo me lo llevo. Dejamos Claro. las fotocopias, ¿sí? Dejamos las fotocopias acá, me las llevo, quizás te llevas las de 5 o 6, a la clase siguiente te llevas la de ese estudiante y otros 5 o 6, Claro. ¿sí?
como, Sí. como guardarlas, vos no vas a hacer algo quizás en tu Llevármela, casa, pero no llevármela, claro. La claro, dejo en la escuela, lo sumo a lo mejor a la claro. preceptora o en algún lugar seguro. O en tu portafolio, o en Claro. tu carpeta y demás, pero siempre llevarla a ese estudiante como Junto un con otros, recurso, ¿no? Junto con otros. claro. Sí, Entonces porque ahí eso es algo si uno que se me suele logra, pasar, que es eso, ¿no? Que no es que uno no ponga todo esto que vos nombrás, a lo mejor ponemos y estamos muy atentos, pero por ahí el seguimiento que hacemos a la semana siguiente se pierde, digamos, y es como, y la fotocopia, y pero te acordás, por ejemplo, uno, porque sabe hasta dónde llegó el alumno, ¿te acordás que habías hecho? Sí, pero no la encuentro, sí, pero no la tengo, no, me la olvidé, y es volver a cero, porque volver a que haga desde cero otra vez, por ejemplo, la fotocopia, digo, como sí, cualquier otra actividad, sí, cualquier hoja de carpeta, ¿no? Entonces, bueno, a eso hacía referencia Juli. sí, por ahí sí sabemos que eso va a suceder, porque conocemos a las características del estudiante, eh, porque conocemos las características del estudiante, es ir buscando estas estrategias, estos recursos. Este estudiante, que es el que necesita esta guía o esta orientación, junto con otro, ¿sí? Claro, Y por ahí ir cambiando los grupos. Bueno, a veces, para que no quede que siempre se lleva la de él, una vez que no te la lleves, si sabes que está por terminar la actividad, que no necesita, claro, ¿sí? Es, sí. muchas veces es una, pensarlo desde otro lado, ¿sí? Una vuelta de rosca, sí es una vuelta de rosca Sí, quizás de manera constante, ¿sí, en Eve? el mismo sentido de lo que va planteando Juli Fuente, em, Marina coloca en el chat, el mío, es más complicado en el nivel medio llevar un trabajo completo cuando lo vemos una vez a la semana y pasamos por muchas escuelas con muchos estudiantes. ¿Sí? Quiero ¿Sí? avisar que ¿Verdad? quedan 4 minutos, que posiblemente se corte. Ustedes intenten ingresar a la otra reunión, la iniciamos a tiempo o a lo mejor unos minutos antes si nos dejan. Pero quería leer el comentario porque va en el mismo sentido de lo que va planteando Juli. Sí, es real, porque los profes de nivel medio transitan por muchas escuelas, muchos cursos. Es real que el seguimiento no es el mismo que quizás puede realizar una docente de grado o una docente de sala, pero son nuestros. Considero ahí, para articular un poquito con lo que van planteando, porque bueno, uno se desempeña en nivel medio, por eso me atrevo a hacer el comentario. Creo que es muy importante ahí esto que está planteado, que dice la respuesta de la escuela frente a las desigualdades, pensar las cuestiones que hemos hablado antes en relación a esto que se planteaba un poquito de los formatos del escolar o la organización del escolar. No implica solamente la responsabilidad del docente, sino que justamente en las estructuras a veces que son tan eh, rígidas, como aportaba por ahí Marisa, cómo podemos pensar más allá del aula y de la responsabilidad docente de las estructuras o las respuestas que brindan las escuelas a través de las organizaciones o las dimensiones institucionales, cómo se puede dar respuesta desde lo administrativo, desde lo comunitario, desde lo pedagógico que le corresponde al docente, pero no solamente al docente y demás. Y con esto quiero decir que tiene que haber, como por ahí, otras cuestiones y otras decisiones que sean de respuestas a nivel institucional, más allá del aula, ¿sí? Es decir, obviamente la profe de biología no es solo la profe de biología. Hablábamos antes, es un estudiante, un sujeto del aprendizaje, un sujeto del derecho, un sujeto de la educación, como lo mencionábamos antes. Los vemos poco, estamos poco. Es la realidad que muy pocos docentes tienen toda la concentración de horas en una misma institución educativa. Eso también juega en el sentido de pertenencia, juega un montón de cuestiones, y más allá también de que cada institución tiene sus propios rasgos identitarios y va apropiándose de las políticas. Pero pienso acá que es fundamental el poder articular el trabajo en equipo y el trabajo que se hace con la gestión, ¿sí? Porque posiblemente que no tenga la fotocopia en biología, quizás le ocurra también que no tenga la fotocopia en matemática. Entonces son características que trascienden una única disciplina y a un único docente. Entonces, pienso que por las características de la modalidad del nivel medio, ahí es mucho más todo lo que se tiene que articular o hacer con el trabajo desde la gestión,
o desde El equipo. desde el equipo, o bueno, esto que funciona en el nivel medio, que son las cuestiones ariales o de áreas, o los equipos de áreas y demás, justamente porque son estrategias que se utilizan para fortalecer todas estas cuestiones que propiamente por el paso del nivel se van perdiendo de otros niveles que por ahí lo trabajan de otra manera. Y Lo también, pienso desde ese lugar, o me permito pensarlo desde ese lugar. y también el rol del preceptor, ¿ve? Claro, Preceptores, coordinadores de curso, digo, los otros actores que van apareciendo también en las instituciones, de no estar en soledad. claro. Son todas Yo por figuras muy eso, importantes. por eso había remarcado que podía trabajar con el preceptor. O sea, a mí me pasa en una escuela con chicos de bajos recursos y entonces hay cosas puntuales que las retiro y se las dejo al preceptor y le digo, bueno, guárdamelo hasta la próxima clase porque no, yo voy a 4 escuelas, imagínate. O sea, voy a pasear la fotocopia y la voy a terminar perdiendo yo más que el chico. Pero me ha pasado de tener que pedirle a la preceptora, bueno, al alumno, dámelo, así la profe te lo guarda, te lo cuida, vos no te preocupes, porque él ya sabe que la condición que es de no tener la fotocopia a la siguiente clase. Trato de hablarlo con el alumno, pero al fin y al cabo lo dejo dentro de la institución